Mirá, la estadística tiene, como siempre digo en las entrevistas, un formalismo matemático exacto, pero bueno, cuando uno lo quiere aplicar en la práctica, siempre no sé, pueden pasar muchas cosas, digamos, ¿no? Es como cuando uno tira una moneda, digamos, por más que la probabilidad de cara sea 0,9, puede salir seca varias veces. Así que nosotros lo que estamos haciendo es estimar, a partir de los datos de infectados, con un modelo que propusimos, estimar el tiempo medio entre infecciones, o sea, el tiempo que transcurre entre dos contagios sucesivos, y con eso medimos cómo la enfermedad se va cada vez propagando más rápido, o sea, los contagios son cada vez más seguidos, y con eso intentamos predecir el momento en el que se produce el pico de contagio, ¿no? Que cuando o sea, la gente se contagia cada vez más rápido, hay un punto en el que se estabiliza y después se contagian más esporádicamente. O sea, ese sería el proceso por el cual se atraviesa el pico, ¿no? Claro, porque ustedes utilizan datos oficiales de la República Argentina y se referencian en algún otro país. Claro, exactamente. Nosotros vamos recogiendo los datos de Argentina y vemos cómo va evolucionando el indicador. El problema es saber cuándo se va a dar el mínimo, ¿no es cierto? Esa es la pregunta del millón, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue comparar los valores que nos va dando este indicador para Argentina con algún grupo de países, un poco, digamos, por intuición, ¿no? Ahí, como digo también en algunas entrevistas, como uno necesita hacerlo rápido, no podés tomarte 3 meses para correlacionar datos de distintos países y ver, digamos, cómo ese valor mínimo se relaciona con otros datos. Para hacerlo rápido, buscamos algunos valores de algunos países con valores parecidos que ya pasaron por el pico, y con eso, digamos, podemos predecir de esta manera, digamos así, intuitiva en principio, dónde se daría el pico. ¿Se entiende? Estimar un valor aproximado de cuál sería el valor del pico. Sí, seguramente hay correcciones, digamos, porque, a ver, yo creo que no es antojadizo que elijan un país como Italia, más allá de lo que los indicadores sean similares, sino también por una cuestión cultural. Digo, no es lo mismo. Sí, la verdad es que eso requeriría un estudio mucho más detallado, como te digo, que llevaría tiempo, Sí. ¿no? Analizar la densidad demográfica, la movilidad social. Nosotros lo que vimos que los países europeos siguen un patrón común en ese mínimo, más o menos en un rango, y también dos países como Chile y Perú también están en ese rango de valores. Y bueno, es como te digo, ¿no? Viendo los valores que va dando para Argentina, nos sugirió ubicarlos en ese rango de países. No, lo que me refería yo, digamos que el italiano es tan venal como nosotros, por ahí Sí, se sí, cruza y se saluda con un beso, ¿me entendés? Esas cuestiones que tenemos arraigadas nosotros culturalmente, que es muy difícil de evaluar desde un modelo matemático, digo. claro, habría que ponerle un número a eso de alguna Claro. forma, ¿viste? Entonces, por ahí, por ese lado podría ser. Si uno lo pudiera poner una métrica, digamos, valorizarlo de alguna manera con alguna fórmula, por ahí se podría poner en alguna variable. Eh, Chile, Perú, en Sí. comparación con la Argentina, ¿qué notaron? No, nada en particular. Simplemente ese rango del que yo te hablo, el mínimo, digamos, estaría entre un contagio cada 12 segundos y un contagio cada 6 segundos. En ese rango están todos estos países que yo te conté. Ahora no me acuerdo exactamente en qué parte de ese rango Sí. están ubicados Chile y Perú, pero ya te digo, no hay nada particular en ningún país, simplemente están todos dentro de ese rango. Eh, ¿Por qué se pusieron ustedes de la carrera de ingeniería a hacer este informe? Bien, es una buena pregunta esa. Nosotros estuvimos trabajando siempre en un modelo matemático de predicción de fallas en software, de confiabilidad de software. Y lo que vimos es que cuando empezó la pandemia, vimos que las curvas con las que nosotros trabajábamos en estos modelos de confiabilidad de software eran muy parecidas a las curvas de los infectados en los distintos países. Entonces dijimos, bueno, tal vez este modelo se pueda aplicar a la epidemia
y empezamos a analizar las curvas de distintos países, vimos que ajustaba bien y bueno, ahí fuimos profundizando cada vez un poco más el modelo. ¿Recibieron asistencia de algún otro organismo dentro de la universidad, algún departamento? Mira, en principio es un trabajo que bueno, empezó porque era un proyecto, es un proyecto nuestro, el de confiabilidad de software, que ya estábamos trabajando, así que lo iniciamos nosotros y cuando vimos que había aplicaciones en la pandemia, ahí hicimos contacto con el departamento de salud, hablamos con unos epidemiólogos, digamos, ¿no? O sea, nos dijeron que realmente era interesante lo que estábamos haciendo, que podría tener, que era novedoso sobre todo, porque normalmente se usan en estos casos los modelos SIR, modelos SIR, eh, y el nuestro era un enfoque totalmente nuevo, digamos, es un enfoque totalmente nuevo que es otro tipo de modelo, digamos. Para aquel que no conoce las cuestiones matemáticas un poco más profundas de la suma, resta, división, multiplicación y sacar un porcentaje, ¿qué es un modelo matemático? Bien, muy bien, es muy buena la pregunta. Normalmente uno intenta entender cómo se comporta la naturaleza en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley de la gravitación universal de Newton es un modelo matemático que explica la órbita de los planetas, ¿sí? Entonces, en definitiva, un modelo matemático no es más que una expresión, una fórmula, un sistema de ecuaciones, un sistema de fórmulas, algo que, digamos, que representa el comportamiento de algún fenómeno de la naturaleza. Básicamente es eso es un modelo matemático. ¿Está vinculado con el tema de algoritmos y demás? Sí, por supuesto. Con algoritmos uno también intenta construir modelos. El nuestro, en este caso, no es un algoritmo, sino que es una fórmula matemática, que es un proceso. Un proceso, se llaman procesos estocásticos, porque son procesos en los cuales la probabilidad depende del tiempo, para decirlo de alguna forma simple, esos son procesos estocásticos, y nosotros lo que encontramos una forma, sería el análogo, que yo te dije de la ley de la gravitación universal de Newton. Bueno, la ley de la gravitación de Newton es una fórmula matemática que modela la atracción entre planetas, ¿no es cierto? Bueno, el nuestro es algo así, es una fórmula matemática que modela, en este caso, el esparcimiento de una enfermedad. Uno cuando va a la facultad, yo soy licenciado en administración, nos hacían comprobar todas las fórmulas que hacíamos. Digo, en este caso la única manera de comprobarlo es el paso del tiempo. Mirá, hay distintas formas como vos bien decís, lo que vos querés decir es cómo uno puede evaluar cuán bien el modelo ajusta a la realidad. Exactamente, esa sería la palabra. Claro, bueno, perfecto, es muy buena la pregunta. Lo que uno tiene que obtener del modelo son parámetros o, digamos, no sé, algún resultado, alguna fórmula en particular que vos lo puedas testear, chequear contra el comportamiento real, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la ley de la atracción de Newton, vos decís, bueno, con esta fórmula la Tierra debería orbitar con un radio determinado. Bueno, entonces la aplicás y ves que medís y ves que se cumple. En el caso de nosotros de la epidemia, obtuvimos una fórmula matemática que sigue muy bien la curva de infectados. Y la de muertes también. Esa es una forma de chequear nuestro modelo. Ahí, cuando vos haces ese ajuste, tenés parámetros estadísticos que te permiten medir cuán bueno es el ajuste. ¿Entendés? Según el informe que salió, y que me lo estás ratificando vos, entre 10 y 20 días, digamos el 10 o el 20 de agosto, se estaría produciendo el pico. Es así lo que... Sí, o sea, nosotros lo que estamos viendo, como te decía, es un rango crítico, por llamarlo de alguna forma. Y lo que vemos es que los valores de Argentina van disminuyendo, el tiempo medio entre contagios, hasta que en algún momento entran en ese rango. Entonces, ese tiempo que vos decís, esas fechas, serían lo que nosotros de alguna forma estimamos desde acá, que Argentina va a entrar en ese rango de países.
¿Brindó este modelo matemático cantidad de infectados, cantidad de muertos? Mira, sí, pero en ese caso, ahí la predicción ya no es tan fiable, te diría. O sea, es muy difícil predecir a más de 4 o 5 días el número de infectados, ¿sí? De hecho, este parámetro que nosotros estamos usando, el tiempo medio entre infecciones, también es bastante difícil predecir. Por eso lo estamos ubicando en un rango, ¿entendés? O sea, es muy difícil que yo te diga ahora, por ejemplo, Va a haber, cuándo se... va a haber 70.000 infectados en el Claro, éxodo. o que yo te diga en este momento, el mínimo va a estar cuando alcance 1 cada 9, como Mm. salió publicado. Es muy difícil decir eso. Lo mejor que uno puede decir es, va a estar en este rango, en ese rango. O sea, eso mismo pasa con el número de infectados, ¿entendés? Yo te podría dar un rango que va a ser bastante grueso la aproximación. Entonces, en este caso es más fácil, optamos por esto, digamos, es más fácil decir que, bueno, en determinadas fechas está en una región crítica, ¿sí? Que yo te diga, va a estar en 9, suponete, o en 10. ¿Se entiende? Es como que yo te dijera, el número de infectados va a estar entre 300.000 y 400.000. Claro, claro. La última pregunta. ¿Te Sí. imaginaste que vos como ingeniero, como doctor, ibas a tener una trascendencia pública, por lo menos en este No, momento de pandemia, justamente nada, por una cuestión no vinculada directamente a tu especialidad? no, no, para nada. Es más, hasta la semana pasada pensamos simplemente que, bueno, que este resultado era interesante comunicarlo y nada, iba a quedar en una comunicación así, aislada. Nosotros compartimos todo esto en un grupo de reuniones periódicas de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y pensamos que de hecho, bueno, el jueves, justamente en la reunión del jueves, vamos a exponer esta predicción. Eh, la verdad es que no pensamos que iba a tener tanta trascendencia, pero claro, como estamos en un momento muy crítico y ya estamos todos bastante ansiosos de ver cuándo podemos superar toda esta, digamos, situación crítica, que bueno, sí, tomó mucha trascendencia, que la verdad que eso de alguna forma nos superó un poco, sí, totalmente. Sí, Bueno, la universidad es pública, sí, digo, sí, totalmente. y revaloriza la educación pública. Mira, sí, yo, bueno, de hecho me recibí en la UBA, siempre estudié en la universidad pública, y bueno, yo desde que soy estudiante, que vengo participando vengo haciendo investigación, participo de conferencias, bueno, uno ve todo el esfuerzo que se hace en estas instituciones, ¿viste? Los docentes, desde a veces depende del gobierno, ¿viste? Con más recursos, con menos recursos. La verdad que siempre ha sido un gran esfuerzo, hay gente que todo el tiempo le pone mucha garra, digamos, trata de organizar congresos, no sé, conferencias, participar, trabajar con los recursos que uno encuentra. O sea, la verdad que lo que yo he vivido, digamos, en la universidad pública siempre es y me enorgullece también haber participado de todo ese esfuerzo, ¿no? La verdad que para mí es un orgullo también.